Equipazo, ¿cómo les va? Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que tenemos nosotros la oportunidad de acompañarles también un ratito en esta jornada con las noticias más relevantes de la misma, que por cierto no son pocas. Y pues en conjunto con el equipazo, con ustedes que están escuchándonos, acompañándonos acá de este lado en la pantalla, con mi queridísimo Carlos Castellanos. Hola, Carlitos. ¿Qué tal, Blanquita? Qué gusto, como siempre, poder compartir contigo este espacio, unos cuantos minutitos de información, de charla, de plática, de compartir con todos los miembros del equipazo y hablando precisamente de temas que han ocurrido en México y en el mundo. Nosotros ya estamos listos para arrancar. Esperamos que ustedes también ya estén listos para arrancar con nosotros. Pues aquí Así estamos ya es. listos. Venga, pues vámonos a los hashtags en tendencia de hoy, porque si no luego nos agarran las prisas y recuerden, es una jornada Redonda. redonda, porque tenemos para empezar, pues ya en jueves, ya entradito el jueves, la participación de nuestro querido amigo el Mariachi Ninja, el profesor Arturo Lechuga, y también más, entre algo más avanzado el jueves, 19 horas, no se olviden las charlas con el doctor Frisby, que ya aceptó que hablemos de problemas de lenguaje y eso parece muy interesante. Va a estar bastante interesante, qué bueno que ya lo estamos recordando para que ustedes también que nos acompañen en punto de las 19 horas en la charla con el doctor Frisby, pues puedan plantear sus preguntas que tengan relación con cuestiones de lenguaje. Por allí hemos hablado de muchas alteraciones o de situaciones que afectan el lenguaje. Aquí mencionábamos, por ejemplo, la dislexia en algún momento y el doctor Frisby ayer, ya nada más ayer mismo en el programa anterior nos daba una repasadita de varios otros más padecimientos o condiciones según sea el caso, y de eso justo hablaremos con el doctor Frisby para que podamos abordar esos temas de manera adecuada. Ya lo saben, vayan preparando sus preguntas y al ratito la Madrugueña Express con el profesor Arturo Lechuga Lozano, mejor conocido como el Mariachi Ninja. Día Tras, redondo de información el que Así tenemos. es. Trastornos del lenguaje, nos decía el doctor Frisby, que es la manera correcta de llamarles. Y también recordarles, yo quisiera recomendarles que no falten, ahora sí que no falten a clase, muchachos, porque se Ok. van a dar a conocer cosas importantes en los próximos días, en cualquiera de estas jornadas. Respecto a algunos cambios que vamos a tener que implementar en el equipazo informativo. Así es que no falten si no se quieren quedar o descontrolados y no saber qué hubo y ahora qué pasó. Bueno, pues no falten para que estén bien enterados, ¿vale? Bueno, Eso. dicho esto, vámonos a Vilchis. Ay, Dios de mi vida. Veía yo uno de los, desde luego tiene que ver con eso de quienes quieren las mentiras de la semana. Entre las cosas que dijo Elizabeth García Vilchis fue que la sección es un ejercicio necesario. Así Fíjate, es. Carlos, que lo que yo me preguntaba en primerísima instancia cuando vi esto es, ¿para quién? ¿No? Bien inocente yo. Esa es una. Y la otra, uno de los tweets que me llamó más la atención es que decían que parece imposible, pero que este miércoles leyó peor que nunca. Luego las publicaciones muy repetidas de lo que gana, alrededor de 81,000 pesos y un neto de 53,000, que no es poca cosa, pues no está mal pagado el ridículo que hace cada semana, francamente. Pero ¿valdrá la pena? No lo sé, supongo que de acuerdo con sus convicciones, sí. Pero bueno, hubo varios presuntos desmentidos este día que tenían que ver con la CFE, con la presunción de que en un vuelo con el presidente López Obrador iba su hijo y que no era su hijo, con una chamarra Gucci de 40,000 pesos, Más de sino que 100, era una señora que lo saludó. Perdóname, ¿más que eso? más de 100,000. ¿Más de 100? Ajá. ¿Cómo puede costar una chamarra eso? Pero bueno. Imagínate, sí. Sí. Y bueno, varias cosas, pero desafortunadamente lo que se lleva la nota es la poca capacidad comunicativa que tiene la señorita García Vilches. Sí, llama la atención. Todo lo que has mencionado es muy cierto. Todos esos son factores por los cuales Vilchis se ha convertido en hashtag en tendencia de hoy. Y vamos a escuchar de entrada, porque eso fue lo primero que hizo la señorita Elizabeth García Vilchis, justificar
no su sueldo, sino la sección que ella encabeza. Según ella, el tiempo ha demostrado que el quién es quién en las mentiras es un ejercicio necesario. Vemos y escuchamos. Diversas voces en medios de comunicación y redes sociales han cuestionado, criticado y hasta denostado con insultos y ofensas a esta sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Incluso hay organizaciones nacionales e internacionales que consideran este ejercicio como un espacio que estigmatiza a medios de comunicación y periodistas. Sin embargo, hay miles de ciudadanos que agradecen que aquí se desmientan las noticias falsas y se desmonten las campañas de desinformación. Ya hay medios, periodistas y usuarios de redes sociales que de mala fe difunden mentiras y falsedades de manera deliberada, en un intento por empañar el trabajo del gobierno. El tiempo ha probado que el quién es quién en las mentiras es un ejercicio necesario. Aquí se exhiben difamaciones, infundios y faltas a la verdad. Un blanco preferido de esas injurias es el presidente de la República y su familia. El presidente de la República y su familia, decía Elizabeth García Vilchis, y justo después mencionó lo que tú ya traías a cuento, el asunto de la chamarra Gucci, que algunos confundieron con que era el hijo del presidente López Obrador quien la portaba. ¿Cómo desmintió el asunto Elizabeth García Vilchis? La escuchamos. En el marco de la histórica participación del presidente Andrés Manuel López Obrador al presidir el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, circularon en redes diversos medios para generar conversación negativa contra el titular del jefe del Ejecutivo. Primero difundieron una fotografía en la que se podía ver al presidente en un vuelo de regreso a la Ciudad de México, conversando con una persona que portaba una chamarra Gucci, valuada en más de 100,000 pesos. No pasó mucho tiempo para que se publicara esa imagen señalando falsamente que se trataba del hijo del presidente, quien portaba la famosa chamarra Gucci. De inmediato se desató una campaña de desinformación. Incluso le entraron medios de comunicación como Infobae, El Sol de Puebla, Vanguardia, Debate, MTP Noticias, Criterio, Línea Directa y Posta. Por supuesto, la oposición y los críticos de siempre hicieron eco de esta mentira. Toda esa información es falsa y pudo desmentirse gracias a los mismos pasajeros del avión comercial, quienes publicaron otras fotografías que mostraban al presidente conversando con una señora que porta la famosa chamarra de marca. Aquí los medios, si le regresamos, que reprodujeron este ataque. Hasta un medio divulgó esa noticia falsa con humor para llamar la atención y le dicen Guchilopostli. Escribió el medio en cuestión. Lo interesante es que a pesar de los esfuerzos de los conservadores por atacar al gobierno, incluso inventando notas, se ve que no le sale ni una. Además, la gente ya no se cree sus notas. Tan burda. Parte de lo que dice Elizabeth García Vilchis. Bueno, yo no sé qué afán tienen los integrantes de la Cuarta Transformación en indagar en redes sociales para ver qué apodos les ponen y después ellos mismos revelarlos y difundirlos. Aquí lo que hizo Elizabeth García Vilchis, en pocas palabras, otra vez también fue hablar de un apodo. Así es como se empiezan a dirigir ahora ya al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, a raíz precisamente de estas publicaciones, Guchilopostli. Pero bueno, a ella le causa mucha risa, mucha hilaridad. Y en pocas palabras, pues Vilchis es hashtag en tendencia de hoy, simplemente pues por lo que ustedes acaban de observar. Les presentamos dos momentos diferentes. En ambos fueron evidentes los errores de la mujer al leer, al expresarse, al tratar de armar un discurso. Pues ella es Elizabeth García Vilchis y tú lo decías perfectamente bien, Blanquita. Muchos se siguen preguntando, ¿de verdad esta mujer es la indicada para encabezar dicha sección? Ella misma ha justificado, como lo acabamos de oír, la necesidad de la misma. Tal vez sí sea real esa necesidad.
no vamos a tapar el sol con un dedo ni a cerrar los ojos al hecho de que sí hay muchos medios que tratan de golpear por golpear al presidente López Obrador. Pero ¿será ella la encargada, será la adecuada para llevar a cabo esta sección? En fin, por lo pronto ahí está. Ella dice que la sección es necesaria, yo insisto, ¿para quién es necesaria? Es tan necesaria, creo que lo considera el gobierno del presidente López Obrador, insisto, sigo sin saber para quién realmente, que tuvo que viajar hasta Cancún, Quintana Roo, García Vilchis, claro, para llevar a cabo la sección con todo lo que ello implica. Otra cosa que me brinca, si tú sabes que el hijo de tu jefe o a la hija de tu jefe le dicen de tal o cual manera, lo peor que puedes hacer es repetirlo, hacerlo público, ¿no? Porque entonces se presta más al choteo, a la burla, lo exhibes más y lo expones más y le haces más vulnerable a esa persona. Un error más o dos errores más de la señorita García Vilchis. Mencionó a María Amparo Casar. Y en lugar de decir María Amparo Casar, hasta dónde llega su ignorancia, digo, tendría que oír un poco de noticias, leer más noticias, dijo Mario Amparo Casar. Bueno, a ver si se involucra un poquito más en la cuestión noticiosa. Yo creo que muy pocos periodistas, muy poca gente de los medios, y ella, a querer o no, está en los medios y le pagan por hacer un trabajo que no hace muy bien, pero por eso le pagan, pero debería esforzarse un poco más. Claro. Pues tendría que mencionar correctamente el nombre de María Amparo Casar. Es la siguiente. Fíjate que también habló, ahorita que mencionaste a María Amparo Casar, también mencionó las publicaciones que se difundieron en medios de comunicación a raíz del comentario que hizo Pedro Ferriz Híjar, el hijo de Pedro Ferriz de Con, en donde 100,000 pesos. A esa que les habían pagado. De hecho, tenemos el audio, es el último video, si nuestra productora nos escucha y lo puede poner, va a ser más que elocuente, pues para que nos demos cuenta en efecto de la gran cantidad de errores que tiene Elizabeth García Vilchis. Vemos y escuchamos. Otro ataque sobre la visita del presidente a Nueva York fue la difusión de mensajes que decían que la gente le mostraba apoyo al presidente y que le habían pagado $100,000. Lo cual también resultó falso. Perdón, $100, perdón. La siguiente, por favor. Hay más que evidente. Es otra nota. Desde que se presentó la iniciativa de reforma eléctrica, otro ataque sobre la visita del presidente a Nueva York fue la difusión. ¿No? Ahí se descompone toda porque se pone muy nerviosa, no sabe cómo lidiar con el error, leyó mal y me da a entender que ella ni siquiera preparó eso, Blanquita. No, yo me pregunto con frecuencia, Carlos, ¿quién de verdad lo escribe ella o alguien se lo escribe y nada más la ponen a ella para leer? Sí, eso creo, y peor aún, no sabe leer. Sí. Bueno, pues si van a poner a alguien a leer, por lo menos pongan a alguien que sepa leer. Por eso digo, alguien lo escribe y la ponen a ella así nada más como maniquí, como robot, para mal leer lo que otro escribe, que tampoco lo escribe muy bien, dicho sea de paso, ¿no? Porque en realidad, porque en realidad no están desmintiendo un montón de notas, es decir, si te pones a lidiar con Twitter, nunca acabas, ese cuento nunca acabar. Claro. Y están citando este asunto de Huitzilopochtli, que es algo que viene en Twitter. ¿Cuántos lo citaron? Pues claro. Antes de que ella lo dijera? ¿Y cuántos lo citaron después de que ella lo dijo? ¿Y ahora de quién va a ser la culpa? De que cuando lo digan, pues lo relacionen con el hijo del presidente López Obrador. Exacto. De quien lo hizo más popular, ¿no? De quien lo puso como hashtag en tendencia de hoy. Francamente, esta sección me parece que es una pérdida de tiempo. No creo que cuando que si hubiese realmente una nota falsa de la cual preocuparse, tendría que desmentirse en el momento que ésta se dé, pero claro. No un ejercicio frecuente, semanal, que dé a entender que es un ejercicio así frecuente en nuestra sociedad, porque es entonces un ejercicio que no le favorece
a nadie, ni a la libertad de expresión, ni a los periodistas, ni al profesionalismo de los periodistas, que son, por cierto, los menos citados en esta sección. Con frecuencia son citados más bien tweets o tuiteros, a veces muy conocidos, a veces no tanto, y eventualmente cosas que realmente ni siquiera fueron publicadas en los medios de comunicación, en los medios profesionales, llámense pasquines o llámense simpatizantes del presidente López Obrador. Perfecto. Pues ahí está. Vilchis, por esa razón, se convirtió en hashtag en tendencia de hoy. Y dice el doctor Frisby, no habla bien, pero ustedes exageran. Bienvenido, doctor Frisby. Muchas gracias. Saludos a Mariana Díaz Luna también. Dice Carmen Castro que la peor enemiga de la señorita Vilchis es ella misma. Ella solita se hace bolas y defiende lo indefendible. Maru Lara, ¿será posible que se gaste el dinero del erario haciendo este ejercicio de lavadero de vecindad? Déjame ver qué más. Curiosidades de menor, no, por favor, no ofendan al hijo del presidente, hay que respetar al niño, no le digan Huitzilopochtli al Chocoflan. Vale la pena, dice Rocío Rodríguez, pagarle tanto dinero a alguien que no ayuda absolutamente para nada a la población, a nada prácticamente, y los sueldos de los médicos, de las enfermeras, ¿qué pesa más? Exactamente, duele mucho, de verdad, porque esto no es más que, lo dijimos desde el primer día en este espacio, un show, un circo, punto, no hay más. Sí, efectivamente. En fin, bueno, pues ahí está. Vilchis, hashtag en tendencia de hoy. El siguiente hashtag en tendencia de hoy es Marina. Y el hashtag en tendencia de hoy, Marina, tiene que ver precisamente con una información que ya les dábamos a conocer el día de ayer en la emisión pasada. Primero, les informamos sobre la aprehensión de la esposa del Mencho. Les informamos que la habían detenido y les informamos también que después habían sido secuestrados 2 marinos. Y en ese contexto de aparentemente 2 hechos aislados, también les platicamos aquí lo que ya se preveía o hacia dónde se iba enfilando el discurso. ¿Hacia dónde iba dirigido? Bueno, al hecho de que precisamente ese secuestro o ese levantón de 2 marinos era en respuesta a la detención de la esposa de Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Bueno, pues conforme fueron avanzando las horas, se empezó a dar a conocer mucha más información y efectivamente ya después, primero con fuentes extraoficiales, pero después ya de manera inocultable, se supo que en efecto el ejército, la FGR y la Marina andan tras la hija del Mencho, desplegando varios operativos de manera especial en zonas como Zapopan, en toda el área metropolitana y conurbada de Guadalajara y en el estado de Jalisco, porque efectivamente se explica ahora que Laisha Michel, la hija del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, está relacionada con la desaparición de los 2 marinos. Y por esa razón es que Marina se convierte en hashtag en tendencia de hoy. Ya en Twitter y en redes sociales empezaron a difundirse algunos videos, vienen un poquito más adelante, en donde se observa precisamente cómo se llevan a cabo los operativos y hasta helicópteros sobrevuelan las zonas en esta parte del área metropolitana en Zapopan, pues buscando precisamente a la hija del Mencho. Y lo peor de todo es que tampoco sabemos qué ha pasado aún con los marinos. No, se encontraron las unidades, pero de ellos no se sabe absolutamente nada. Lo cierto es que todo apunta a que fue el cártel Jalisco Nueva Generación y ya concretamente estos 2 protagonistas, Laisha Michelle, la hija del Mencho, y su pareja sentimental, quienes habrían sido como mínimo los autores intelectuales. Empezaron a correr, por cierto, también por ahí algunos rumores, algunas fake news sobre una venganza y cosas por el estilo que fueron fueron en su momento, no sé si oportunamente, pero en su momento desmentidos de que no eran ciertos. Estos operativos sí se llevaron a cabo, hubo algunas otras cosas que no se llevaron a cabo, no eran a través de cadenas de WhatsApp, no propiamente de Twitter ni de notas que trascendieron a los medios de comunicación, de modo que esto sirve para recordarles y recomendarles que cuando recibamos alguna
alguna nota de esta naturaleza que proviene de una cadena de Twitter, de esos mensajes reenviados, de WhatsApp, de esos mensajes reenviados en múltiples ocasiones, mejor no lo reenviemos sin antes verificar que la información sea absolutamente fidedigna. Claro. Otra cosa que sucedió, que no tiene que ver estrictamente con la Marina, pero que sí tiene que ver con lo que fue, con aquello que desató precisamente estos operativos y aparentemente también el levantón de los dos miembros de la Marina, fue la detención de Rosalinda González Valencia, la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes el Lencho. Ayer les decíamos que pues no parecía estar claro por qué era detenida. Resulta que no se presentó en la ocasión anterior en la que fue a firmar, no se había presentado y por eso la volvieron a detener y ahora tendrá que pues estar, bueno, ella no se presentó porque había recibido amenazas, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, no se presentó a firmar como era su obligación y por lo tanto la detienen argumentando que hay altas posibilidades de que escape. ¿Qué estamos viendo en este momento, mi querido Carlos? Pues eso que habíamos dicho, ¿no? Eso, justo precisamente eso, tú lo acabas de decir muy bien, es la esposa Rosalinda, esposa del Mencho, a la que detuvieron en la jornada anterior, y ya en la jornada de este día miércoles, por cierto, la han vinculado a proceso. Dicen los que saben, porque ayer recordarán nuestros amigos del equipazo que nosotros mismos decíamos que incluso el comunicado oficial de la Fiscalía General de la República era bastante ambiguo porque no explicaba las razones de la detención de Rosalinda. Hoy, si bien no se han explicado todavía de manera oficial, sí son muchos los abogados y los expertos en seguridad que han sido entrevistados en diferentes medios de comunicación. Todos coinciden en que la han vinculado a proceso, es decir, ya le dictaron la vinculación a proceso y por lo tanto va a permanecer en prisión preventiva. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que se le está investigando, pero ahora explican los que dicen que saben, por ser la operadora financiera del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, esta mujer, la esposa del Mencho, decían por allí algunos comunicadores, no recuerdo perfectamente quién decía, pero pues es más o menos como en todos los matrimonios. Ella es la que lleva las cuentas, ella es la que lleva los dineros y el Mencho pues era el que se encargaba de otras cosas, pero en pocas palabras de eso es de lo que acusan a Rosalinda, la esposa del Mencho, de ser la operadora financiera del cártel. Por esa razón ya la vinculan a proceso y por esa razón se queda en la cárcel. Pues sí, digamos que el pretexto fue para la detención fue que incumplió diversas medidas cautelares, como la obligación de acudir a firmar el libro de procesados durante 2 meses. Por eso se la llevaron al Centro de Readaptación Social Femenil ubicado en Coatlán del Río, allá en el estado de Morelos, a donde permanecerá. Los abogados señalan que el arresto viola sus derechos, dado que no acudió a firmar efectivamente, pero porque había recibido amenazas y había interpuesto a propósito de las amenazas una denuncia ante el Ministerio Público. Una de las razones que argumentan también los abogados de ella, y es que dicen que está enojada, está molesta y que el Mencho también, es que cuando la detuvieron estaba en una juguetería y estaba con sus nietos, y que a los nietos los amenazaron con las armas y los amedrentaron, y que incluso a uno de 13 años, que era el mayor de ellos, pero menor de edad, también lo amenazaron y lo sometieron para llevarse a la señora, y que por eso estarían muy molestos ella y el Mencho. Bueno, vamos a ver en qué para. Por lo pronto, sí hay alerta allá en el estado de Jalisco, particularmente en esta zona que tú mencionabas, Carlos, de Zapopan, conurbada de la capital jalisciense. Y veremos en los próximos días qué es lo que sucede, cómo evoluciona. Ya lo veremos, por supuesto que sí. Mientras tanto, por esa razón es que Marina se convirtió en hashtag en tendencia de hoy. Y el siguiente hashtag en tendencia de hoy, puede ser muy rápido en realidad porque ha repetido, es la segunda vez que tenemos a Laida Sansores como hashtag en tendencia de hoy. La primera ocasión, no recuerdo si fue por la misma causa, pero esta es la segunda vez que da un discurso más o menos en el mismo sentido, aunque esta vez viene acompañado de un ordenamiento, porque recordemos que Laida Sansores ya es la gobernadora del estado de Campeche. Bueno, pues resulta que para Laida Sansores
ya no es obligatorio, o por lo menos en Campeche no va a ser obligatorio el uso de cubrebocas, porque ella piensa que esta es una vacilada, en pocas palabras. Veamos y escuchemos a Laida Sansores. Nosotros ya tomamos una determinación que en los bares, en los restaurantes, no es necesario tapaboca. El COVID llegó para quedarse. Tendrá otras caras, va a transmutar, lo que quieran, pero vamos a tener que aprender a vivir. Vamos a dejar que en las oficinas todas las personas que están vacunadas, cualquier trabajador, cualquier que sea funcionario, que esté en oficinas públicas, es optativo el tapabocas. Nosotros ya tomamos una determinación que en los bares, en los restaurantes, no es... Ahí está, ya lo dijo ella. Dijo que el virus va a transmutar. Fíjate lo que... Tengo un serio problema, te voy a confesar un secreto. A ver. Nadie nos va a escuchar. Siempre que veo a Laida Sansores, y ahora que dijo transmutar, me pasó más, estaba yo observando en las imágenes, ajá, y siempre que la veo, yo nada más estoy esperando que extienda su mantita roja o no sé de qué color en la mesa y que saque su tarot. Te lo juro, no sé por qué me da esta imagen de mística, alguien que se dedica a este tipo de cosas. ¿Cómo? Muy mística la mujer. No sé si místico es la palabra, es como si fuera una adivinadora o una lectora de tarot o una de estas mujeres que te dicen, que te leen la suerte y sacan su bola mágica. Por alguna razón debo tener algún estereotipo por ahí, pero no lo recuerdo, solo que sí, francamente la veo, el manejo de sus manos y todo es, sus muchas pulseras y todo, es como para mí el estereotipo de alguien que se dedique a este tipo de cosas. Dice... Yo creo que viste Yesenia y por aquello de las gitanas, mi querida Blanquita. No sé, dice el doctor Frisby, esa señora es familiar de Alfredo Palacios, parecen, ¿verdad? Es que después de tantas operaciones en la cara, terminan pareciéndose, claro. En fin. Dice Ilish Ivanovich, vaya, esa señora está mal informada, el cubrebocas es necesario para seguir protegiéndose de los contagios. Vega Manuel, Laida Sansores es el mejor ejemplo de la ignorancia que prevalece en los políticos y gobernantes de este país. Dice Elizabeth Aguirre, coincido contigo, Blanquita. Laida se parece a Moni Vidente. Pues a lo mejor es eso. Y hay que lo que yo decía, usó la palabra transmutar para definirse al virus. El virus va a transmutar, dice el doctor Frisby. Eso sí, no sé qué es. Bueno, por eso digo, además esas son palabras que utilizan las personas que se dedican a este tipo de cosas, cuando transmutas, cuando te transformas y evolucionas, y supongo un que... viaje astral, eso fue lo que quiso decir. Claro. Sí, me llama mucho la atención porque esto contrasta mucho con una entrevista, ya después hablaremos de ello, que a un medio extranjero estadounidense le dio Claudia Sheinbaum, que por cierto hizo gala de un excelente inglés muy fluido, hablando de que una de las cosas que había ayudado a la Ciudad de México era el uso del cubrebocas, y que no obstante que tenemos ya 95% de la población vacunada en la Ciudad de México, el uso del cubrebocas se sigue incentivando pero no imponiendo en esta capital, y que eso había ayudado mucho a hacer bien las cosas. Eso por un lado. Por el otro lado también, y lo veremos con más detalle más adelante, ha surgido pues una nueva variante del COVID-19 que tiene características, o del SARS-CoV-2 más bien, una nueva variante del SARS-CoV-2 que tiene características que no se habían visto antes, ya que cuando lo veamos más adelante, mañana le preguntamos al doctor Frisby exactamente de qué se trata, pero más adelante lo vemos con detalle, y entonces esto quiere decir que esto todavía no se ha resuelto, señora Laida Sansores. Campeche lo hizo muy bien. Campeche fue de los primeros estados que pasaron al semáforo verde, si no recuerdo mal, pero hay que seguirse cuidando. Si lo han hecho muy bien, ¿por qué la señora gobernadora los incentiva a hacer las cosas mal? De verdad. Ella debería aparecer en la sección de quién es quién en las mentiras. Es lo que debería aparecer los miércoles, como fake news. Exactamente. Pero pues no va a aparecer, ¿tú crees que sí? Obvio no. En fin. Dice Elisa, perdóname. Oh my God, dice Juan Polainas. Elizabeth Aguirre Rodríguez, yo sigo usando mi cubrebocas incluso doble y hasta en casa porque no quiero respirar aire frío. Y
que por eso me enfermé. Eso lo decíamos incluso ayer. Sí, que era hasta cómodo, ¿no? Ya para algunos conveniente. Dice, ay, doctor Frisby, qué tremendito, ¿eh? Dice, tiene tanta cirugía que se ríe y se le jala la media. Juan Polaino Rock and Roll dice, pobrecita, por favor, discúlpenla, no se tomó su Viagra antes de salir de su casa. No, bueno. Que por cierto, el Viagra ya está ya no está recomendado, por cierto. En fin. Dice Rocío Rodríguez que a ella también le pasó como gitana. Dice que, mira, que no soy la única que la ve con esas características. En fin, vámonos al siguiente hashtag, que es el último, por cierto. Washington. Por razones obvias, ¿no? El presidente llegó esta tarde a Washington para el encuentro de los 3 amigos. Tendrá este jueves una agenda bastante intensa que empieza por ahí de las 11 de la mañana en el encuentro con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Fue recibido pues por mucha gente allá en los Estados Unidos, como lo fue también en Nueva York hace un par de semanas, o la semana pasada más bien. Hubo una comitiva que se adelantó. El presidente, de los miembros del gabinete, entre ellos el doctor López-Gatell, desde luego Marcelo Ebrard tendría que ir de avanzada. Había una nota por ahí que dice que Marcelo Ebrard, a diferencia del resto de los miembros del gabinete, viajó en primera clase. Resulta que, antes de que lo vayamos a criticar, Marcelo Ebrard en el vuelo aprovechó para platicar con la canciller canadiense. Seguramente se encontraron, y dudo mucho que la canciller canadiense viajara en clase turista. Pues muy probablemente Marcelo Ebrard, para poder adelantar trabajo, pues pagó el ascenso y se puso a platicar con la canciller, o igual le perdonaron el pago y lo pasaron, lo ascendieron, porque a veces cuando hay lugares eso también se hace. Pero bueno, ahí está poco más o menos el contexto de lo que está sucediendo y va a suceder ahí en Washington, donde, dicho sea de paso, hace muchísimo frío, más que acá. Efectivamente. Washington es hashtag en tendencia de hoy, como bien lo mencionas, pues porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya está por allá, lo mismo que su comitiva. Parte de lo que dijo Marcelo Ebrard, lo vemos y lo escuchamos en pantalla. Él mencionó esto ya desde Washington. Bueno, pasé por mi programa. Ya tenemos todo listo para mañana. Como ustedes saben, vamos a tener la reunión bilateral con Canadá a las 11 de la mañana. Bueno, es deficiente, muy deficiente el audio, pero en pocas palabras iba a hablar de la agenda que tú muy bien has esbozado ya, Blanquita. Sí, el encuentro de los 3 amigos va a ser a las 4 de la tarde, a esa hora se van a encontrar. Antes de eso, el presidente se va a encontrar con Kamala Harris, primero con Justin Trudeau, luego con Kamala Harris, luego a las 4 de la tarde los 3. Van a trabajarse además de manera simultánea 3 equipos de trabajo, estarán pues en pláticas, uno para temas de salud, otro para el tema migratorio, que es otro de los que abarca la agenda, y el tercero, no me acuerdo cuál es el tercero, fíjate. Estoy tratando de hacer memoria, migración, seguridad, si mi memoria no falla. De eso es fundamentalmente de lo que estarán hablando. Justin Trudeau, Joe Biden buscará acercarse a México y a Canadá en esta cumbre de los 3 amigos, pensando en hacer una alianza. Le preguntaron, por cierto, a Marcelo Ebrard, no me explico por qué le pusieron los micrófonos tan abajo, no sé si él lo pidió así o todo estaba mal, porque también, igual que este mismo audio, está por todos lados y es el único audio que hay, de verdad, está muy mal, pero bueno, quién sabe qué pasó ahí. El caso es que se lo oía muy bajito a Marcelo Ebrard. Esta es la cumbre de líderes de Norteamérica, que va a ser la primera en persona de Biden con el presidente López Obrador, y también la primera vez que se va a encontrar frente a frente con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el presidente López Obrador.
Y decía, le preguntaron a Marcelo Ebrard si el tema Cuba, que ayer lo comentábamos, que a lo que le iban a pedir que se pronunciase respecto al embargo cubano, o respecto a las libertades, no al embargo, a las libertades en Cuba que tienen que respetarse, que se le iba a pedir el gobierno de los Estados Unidos. Le preguntaron al canciller Marcelo Ebrard y el canciller dijo que eso no está contemplado, pero que si surge, bueno, pues que se responderá, simple y sencillamente. También se especula sobre la posibilidad de que Joe Biden pueda poner sobre la mesa, ya sea él o Justin Trudeau, pues el asunto que tiene que ver con la política energética del presidente López Obrador. En la mañanera precisamente le preguntaron al presidente López Obrador y él dijo a su estilo, que ya le conocemos todos, mencionó que pues él no tenía considerado hablar del asunto, pero que si le llegaban a preguntar que no tendría ningún empacho en contestarle, porque además dijo, estoy parafraseando al presidente porque no lo recuerdo de memoria, pero en pocas palabras dijo algo así como, dudo mucho que Trudeau y Biden estén a favor de la corrupción. Entonces, en pocas palabras, dando a entender que con la explicación que él les diera, no les quedaría de otra más que darle la razón. Bueno, sabemos que siempre tiene eso en mente el presidente López Obrador, que él es el único que tiene la razón. En este caso, ya veremos si es que se habla del tema y si es que le contesta eso el presidente López Obrador y qué pasará posteriormente. Son dos situaciones interesantes las que se podrían poner sobre la mesa, pero que están fuera de agenda y de las cuales pues tendrá que hacer frente el presidente López Obrador si así ocurre. Vacunación sí está dentro de la agenda, dentro del tema de la agenda del tema de salud, por eso pues está, viajó con él el subsecretario Hugo López-Gatell, sí, no el secretario, sino el subsecretario Hugo López-Gatell. Así es que bueno, simple y sencillamente estar muy atentos, ya les estaremos aquí informando en la noche. Bueno, en el servicio informativo que les damos ya les estaremos dando a conocer pues de qué fue lo que sucedió en estos encuentros a lo largo del día, en esta agenda apretadita que tiene el presidente López Obrador. Una agenda bastante apretada, bastante interesante. Recordemos que el presidente López Obrador no es fanático de llevar a cabo giras internacionales y nos hemos dado cuenta en realidad las 3 veces que ha salido en gira internacional han sido a Estados Unidos. La primera fue para darle un espaldarazo a Donald Trump, que al final pues no le resultó bien al presidente López Obrador porque Trump terminó perdiendo en su intento de reelección. La segunda ocasión que viajó a Estados Unidos pues fue apenas durante la semana precisamente para encabezar la sesión de seguridad, el Comité de Seguridad en la Organización de las Naciones Unidas, y ahora este tercer viaje al extranjero del presidente a Washington, D.C., y es el más largo porque estará 2 noches fuera. En sí, como podemos observar, el presidente López Obrador pues prácticamente es muy doméstico, y por eso es que muchos consideran que este tipo de asuntos pueden tenerlo por lo menos un poquito nervioso al presidente López Obrador. Sí. Bueno, pues ya veremos qué es lo que dice el presidente López Obrador en esta cumbre y cuáles son posteriormente las críticas o los comentarios que se den por parte de los analistas. Por lo pronto, saludos, Elizabeth. ¿Cómo? Nada más decir que volvieron a recibirlo mexicanos, connacionales, allá tanto en la embajada como en el aeropuerto. Algunos medios de comunicación como Milenio de manera especial se dieron a la tarea de documentar a los AMLovers, como ellos mismos los califican, recibiendo al presidente López Obrador tanto en el aeropuerto como después en su llegada a la embajada. Nada más habría que consignar el asunto, pues siguen siendo imágenes que no se veían antes, eso también es una realidad. Mucha gente, muchos connacionales manifestando su apoyo al presidente mexicano. Sí, efectivamente, le cantaron El Cielito Lindo y demás. Esos son a los que se refería, estos que cantaron la semana pasada y estos de ahora, a los que se refería Elizabeth García Vilchis, que les habían pagado $100,000. No, según esto eran $100 y había varios tweets que lo consignaban, pero uno de ellos, quizás el más comentado, fue el de Pedro Ferriz, que decía que de una fuente confiable tenía la nota, no 100,000, sino $100, y de otra persona que recuerdo que ha dicho que la persona que le ayudaba en su casa le había dicho eso,
que le ofrecían que estaban pagando $100 para las personas que fueran a apoyar al presidente López Obrador y que desde luego esa persona a la que aludía no había asistido. Miren, la agenda oficial tal como la presenta la Presidencia de la República para esta 9ª Cumbre de Líderes de América del Norte es la siguiente. 11 de la mañana, tiempo local, tiempo de Washington, reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el Instituto Cultural Mexicano. 13:30 horas, reunión de trabajo con la vicepresidenta de Estados Unidos de América, Kamala Harris, en la Casa Blanca, que a ella le dijo presidenta cuando vino a Palacio Nacional, ¿se acuerdan? Sí. 3 de la tarde, 3 de la tarde, reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden, ahí mismo en la Casa Blanca. Intuyo que ahí mismo va a comer. A las 16:45 es la reunión trilateral con sus homólogos de Canadá y Estados Unidos de América en la Casa Blanca. 4 actividades tendrá, 3 de las cuales se van a llevar a cabo ahí dentro de la Casa Blanca. Naturalmente, la de Justin Trudeau no puede ser ahí porque pues él no es el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Él también es invitado de los Estados Unidos y por eso se lleva a cabo en el Instituto Cultural Mexicano la reunión bilateral con Justin Trudeau y el presidente López Obrador. Dice Vega Manuel, esa gente apoya a AMLO porque no viven en México. Bueno, sí, claro. En fin, pues hasta aquí los hashtags en tendencia de hoy. Washington fue el último. Qué gusto verte por acá, Diana Cantú, hace mucho que no te veía en el chat, así es que nos da muchísimo gusto, igual que Caosfera, te deseo que todo vaya bien, que vayas mejorando y los mejores deseos para ti, parafraseando exactamente lo que dice Caosfera, bendiciones para ti y para todos en tu hogar, hermosa Diana Cantú, agrega Caosfera. Juan Polaina Rock and Roll dice, ok, yo ya me voy, cuídense. Si toman o fuman, no manejen, puede ser contraproducente para ustedes y para los demás mexicanos. Estoy comentando varias cosas, Juan Polaina Rock and Roll, que dice entre otras cosas que él es moreno, pero que allá en los Estados Unidos les parece muy atractivo, y me acordé que uno de los hashtags que estuvo en tendencia esta tarde, Carlos, seguramente lo viste, fue Prieto, ¿no? Sí, claro. Sí, porque alguien aludía justamente a que empezaba la temporada, que pues está exageradito. ¿Cómo? Tenoch Huerta, el actor activista. Tenoch Huerta. Sí, él. Eso no lo recordaba, fíjate, que dice que empezó la temporada en la que ya empiezas a ir a los centros comerciales y como eres moreno, bueno, como soy moreno, decía él, te paran cuando sales de los centros comerciales a ver si no te robaste nada. Entonces le empezaron a contestar muchas personas diciéndole, yo soy más moreno que tú y nunca me ha pasado eso, y que no exagerada y cosas por el estilo. Me parece que sí está exagerado, francamente, pero bueno, eso digo yo, ¿verdad? Claro. No lo sé. Bueno, Elizabeth Aguirre, también saludos. A Saúl S, también saludos. Qué bueno que nos acompañas por acá. Déjame ver quién anda más por acá que no haya visto yo. Marisela Rojas, también, qué gusto, muy buena noche. El doctor Frisby, que ya lo habíamos mencionado, y Rocío Rodríguez. Vas, mi querido Carlos. Eliud Castillo Tomon también anda por este lado. Gracias por estar con nosotros, Eliud. Qué gusto. Marisela Rojas, también muy bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos por estar con nosotros. Lupita Ortega también pasó a saludarnos. Dice, noche fría, cuídense mucho. Profesora Tita Silvia Linares, dice, no me pierdo el programa. Abrazos. Gracias, profesora Tita Silvia Linares, muchas gracias. Gracias a Horacio Toledano, que como siempre nos ve desde Nezahualcóyotl y también ya compartió, por supuesto, esta transmisión. Muchas gracias, Horacio Toledano. Gracias, Ale Duyur. Muchas gracias a Octavio Malagón, también anda por acá. Muchas gracias, Octavio Malagón, Adriana Galán, Teresa Martínez Benítez, bienvenidos todos. Miriam Judith Gallegos, también qué gusto, qué agrado que estén con nosotros. De verdad, mil gracias. Sean todos bienvenidos. Y bueno, vamos a más información y sus detalles en esta jornada. Fíjense que hubo varias cosas que han pasado a lo largo de este día en Nuevo León.
ya abordamos el tema del Mencho y lo que estaba sucediendo en Zapopan, el tema de la esposa del Mencho y lo que estaba sucediendo en Zapopan, estos operativos a cargo de la Marina. En Nuevo León, un hecho tremendo. Fue baleada una camioneta en la que circulaba una familia. Mataron en este hecho a un niño de 2 años al balear sujetos esta camioneta de una familia allá en Nuevo León. El papá de este pequeño resultó lesionado. Fueron varios sujetos que atacaron a balazos la camioneta en la que viajaba la familia y según los primeros reportes, el papá manejó hasta el municipio de Santiago para solicitar ayuda. Al interior de la camioneta Suburban color beige con placas de Nuevo León viajaba un matrimonio, ambos de 38 años con el pequeño de 2 años y una niña de 5. La camioneta quedó frente a un restaurante en donde solicitaron el apoyo de los lugareños, por lo que los pasajeros fueron trasladados a una clínica, donde minutos después se confirmó la muerte del pequeñito de 2 años. El adulto se encuentra delicado de salud, por lo que la movilización policíaca se reportó en el kilómetro 47. Los hechos fueron reportados alrededor de las 3 de la tarde con 45 minutos y al lugar los miembros de la Policía de Santiago, que así se llama la localidad donde esto sucedió, le brindaron los primeros auxilios al conductor de esta camioneta al solicitar una ambulancia. La balacera o el ataque se cometió en Montemorelos, a la altura de un restaurante que se llama El Principal, y se montó, como que ya para qué, un cerco policíaco en la zona para realizar las investigaciones en torno al ataque a balazos por un grupo de sujetos que desde luego ni han sido capturados y tampoco identificados. Y desafortunadamente la violencia es un asunto que parece se extiende en diferentes latitudes. Estamos hablando del estado de Jalisco, ahora vamos a hablar también del estado de Michoacán, porque en Michoacán hubo balaceras entre autodefensas y se presume integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Estos hechos de violencia ocurrieron en Tancítaro y en Nuevo Parangaricutiro, en Michoacán. Los integrantes del grupo criminal pues fueron videograbados, algunos de esos videos se difunden en redes sociales y en ellos se alcanzan a escuchar voces como hay que ir avanzando, pura gente del tapatío, Tancítaro va a estar bajo las 4 letras del cártel. En pocas palabras, pues, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación son los que se dan a la tarea de generar el terror en este tipo de lugares, todo con un simple objetivo, el de tratar de hacerse con el control de la plaza. En los videos que se difunden en Twitter se muestran los tiroteos con armas de alto poder desde diversos vehículos y en poblados diversos del municipio de Tancítaro. Esto por poner un ejemplo. No se sabe o no se puede decir si esto pueda tener alguna relación con la detención de la esposa del Mencho, Rosalinda N. Lo que sí es un hecho es que es el cártel Jalisco Nueva Generación el que sigue asolando diversos territorios en el estado de Michoacán. Y eso es innegable. Sí, por supuesto. Y no llegamos tan lejos al cártel Jalisco Nueva Generación. Salió una nota, mi querido Carlos, por ahí la tenemos en el chat de notas, de una indignación y alerta que causó lo siguiente. Fíjense nada más qué caso, antes de concluir con el caso de violencia. Un grupo de niños en Zacatecas asesinaron torturando a una gatita de nombre Ginny. Para cometer este atroz hecho, los chavos de entre 10 y 13 años imitaron al crimen organizado, dado que metieron el cadáver de la mascota en una bolsa de plástico. Lo arrojaron afuera de la casa de la dueña y junto a ella pusieron un mensaje y una amenaza escrita. La familia propietaria de la gatita, de Ginny, decidieron exigir justicia por este terrible maltrato animal. Han interpuesto denuncias ante las autoridades de protección animal y la Fiscalía de Justicia de Zacatecas para que se investigue y se castigue a los responsables. Pero si uno le pregunta a los especialistas en psicología criminalística y criminología, el hecho es muy grave. El solo hecho de que los niños estén imitando las conductas de los miembros del crimen organizado, pues es preocupante. Y que estén matando como asesinaron a esta gatita,
significa que podrían hacerlo después. Así empiezan, ¿eh? Y no es un lugar común, es que es realidad. Empiezan así, después ya llegan a cometer estos mismos actos atroces en contra de los seres humanos. La señora, cuando abrió y vio que se trataba de la gatita, ya no quiso seguir abriendo, hablaron al 911, acudió la policía, la sacaron y vieron que tenía un tronco atado a una cuerda que a su vez estaba atada al cuello del animalito. Lo arrastraron hasta que prácticamente destrozaron su cuerpo. Y además hay denuncias de que este grupo de niños, son varios niños, de entre, insisto, 10 y 13 años, asolan a la zona, amenazando constantemente a los vecinos. Imagínense nada más, un grupo de niños y adolescentes de entre 10 y 13 años asolando el barrio en el que viven, amenazando a sus vecinos. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Ya comenzaron con Ginny, o por lo menos ese es el hecho evidente, porque la familia acusa que ya en el pasado otro gatito se les había desaparecido y no supieron que fue de él. Ahora, naturalmente, temen que haya tenido el mismo fin que Ginny. ¿Qué se hace en estos casos? Está bien complicado, Charlie. No, bueno, no hay solución en realidad fácil ni respuesta única que nos pueda llevar a la misma. Eso es lo lamentable. Lo que sí es un hecho es lo que tú mencionas, que por desgracia este tipo de situaciones lo único que revelan es que ya existe en estos pequeños algo que no es correcto y que debe de tener su origen precisamente en la realidad que les ha tocado vivir, en el seno familiar en el que se han desenvuelto o con base en las diversas situaciones o circunstancias por las que han tenido que atravesar en su vida. Esto es lo lamentable, darnos cuenta de este tipo de situaciones. Aquí en el equipazo informativo, lo recordarán quienes nos han seguido desde el principio, hemos entrevistado a diversos personajes relacionados con estas situaciones y que saben de lo que están hablando. Viene a mi memoria, por ejemplo, el nombre de la doctora Feggy Ostrowski, a quien entrevistamos aquí con el equipazo, y precisamente ella, que es una experta investigadora, que se ha dedicado incluso a realizar perfiles de los asesinos seriales o incluso de personajes que llaman la atención precisamente porque se convierten o saltan de un momento a otro al ojo del huracán de la opinión pública por cometer actos que para la generalidad de las personas son atroces, pero todos ellos tienen una explicación. Lo malo es que no tienen una solución ni pronta ni sencilla. Ese es el verdadero problema en realidad. Sí, fíjate lo que dice por acá nuestra querida Caosfera, qué terrible, dice, no entendemos que mientras no se haga nada para garantizar una infancia plena y feliz a nuestros niños, seguiremos viendo monstruos en potencia manifestarse en nuestras sociedades. Eso es verdad, pero además todas estas series y la enorme libertad que tienen los niños de un acceso libre, absolutamente indiscriminado a cualquier medio de comunicación y que pueden ver estas series que hacen apología del delito y que muestran a los criminales, a los miembros del crimen organizado o de los cárteles de la droga como gente que vive muy bien en un mundo en el que parece que lo más importante es tener bienes materiales. Pues ¿en qué los hace creer? En que la forma de llegar a tener eso que es aparentemente felicidad es el camino de la destrucción de los otros, y de esta manera se van insensibilizando, tratando de imitar a aquellos que observan y cuyas no sé, cuyas hazañas ven en la televisión, en el cine, en las diferentes series. Es de verdad muy lamentable porque no se trata tanto de prohibirles, sino de buscar el modo de que si no tienen la madurez suficiente, no vean ciertas cosas que no pueden procesar en su cerebro de la manera adecuada. Desde luego que saben a esa edad la diferencia entre el bien y el mal, entre respetar y no respetar la muerte, pero ¿qué influencia tienen? ¿En qué hogares viven? Dice Elizabeth Aguirre Rodríguez a propósito de esto ya es demasiado con esos niños y sus papás o tutores. Esa es otra buena pregunta. Quizás pertenezcan a familias también descompuestas en donde se respira violencia, donde ni caso les hacen a esos niños y no están supervisando su sano crecimiento. Curiosidades M dice,
Cuando un niño asesina a un animal por gusto es peligroso, pues poco a poco pierden compasión hacia la vida de otro ser vivo. Es de esperar que comiencen a asesinar personas. Eso justo lo que yo decía. Los papás de esos niños, dice Vega Manuel, viendo su celular, La Rosa de Guadalupe o el fútbol, ¿cierto? También, como mínimo, como mínimo, porque en una de esas también ellos están inmersos en un mundo de violencia. Sí, Saúl claro. es una consecuencia de una sociedad demasiado permisiva. No es que los niños hagan lo que quieren, hacen lo que se les permite. Necesitan saber que hay consecuencias de sus actos. Vega Manuel, las series más vistas son las de narcos, siempre siendo figuras a seguir y admirar. Es cierto, por eso hablaba yo de la apología que se hace del crimen en estas series que se pusieron de moda y creo que todavía siguen de moda, que tienen que ver con los diferentes cárteles del crimen organizado. No es lo mismo ver una serie recreada con artistas a los que eventualmente admiras porque los has visto en otras series, que ver un documental en donde te informan cómo creció tal o cual cártel y cómo se fue desarrollando y qué atrocidades cometía. Es distinto el efecto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pues ahí está el asunto, la nota de verdad es preocupante y de alguna o de otra forma, pues nos desvela también como sociedad. Entendamos que son muchos los Méxicos en los que nos desenvolvemos y este también es uno de ellos, aunque a veces uno quisiera que no existiera, pero tampoco se trata de tapar el sol con un dedo. Eso también es un hecho. No se puede tapar el sol con un dedo. Y por lo pronto en este gobierno, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la manera que encuentran o que implementan para tratar de revertir tanta violencia y tanta inseguridad? Bueno, pues todo parece indicar que si bien la estrategia en el dicho abrazos no balazos pareciera ser la que dicta la línea a seguir por parte del presidente López Obrador, también tenemos que ver que por otro lado, el ejército mexicano está siendo una de las instituciones que más apoyo y recursos ha recibido de este gobierno, de la administración de la Cuarta Transformación. Y recordemos también que la Guardia Nacional, que se supone era un cuerpo o iba a ser un cuerpo conformado por civiles, pues en realidad es un cuerpo en cuya mayoría de sus integrantes son o policías militares, o soldados que en activo estaban y se pasaron a la Guardia Nacional, y algunos otros son los que han ido reclutando en el transcurso del tiempo. Pero ¿por qué les he dicho todo esto? Porque el reportero Arturo Ángel de Animal Político publicó un reportaje especial en donde explica que con el presidente López Obrador el ejército moviliza a 80,000 elementos para realizar labores de policía, es decir, de seguridad pública. Y esta cifra, más de 80,000 o por lo menos 80,000 elementos del ejército haciendo labores de policía, es una cifra récord que duplica los despliegues que se hicieron en sexenios anteriores. Un estudio revela que la Sedena ha asumido funciones y presupuesto de 26 instancias y dependencias. Imagínense nada más. La Sedena recibe el presupuesto que habrían o que podrían haber recibido 26 instancias independencias o dependencias por sí solas. Pues ese presupuesto se concentra en la Sedena y 80,000 elementos realizan labores de seguridad pública. Ya nada más nos faltan los resultados. Por lo pronto, también en la Riviera Maya, aprovechando que el presidente estaba allá y a consecuencia de los hechos violentos que no han hecho falta, que han abundado en esta zona de la Riviera Maya, en la zona de Cancún, tan altamente turística, con muertos, con personas cuyas vidas han sido coartadas a consecuencia de las actividades del crimen organizado, se hizo el anuncio por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de la creación de un batallón de seguridad turística justamente de la Guardia Nacional en esta zona a partir de ya, dentro de pocos días, a partir del 1 de diciembre. Esto se dio a conocer en la conferencia matutina que ofreció el presidente desde allá, desde Cancún, donde Luis Crescencio Sandoval, el titular de la Sedena, informó que será un cuerpo de seguridad con responsabilidad de seguridad en toda el área turística.
Dijo que con este batallón se busca reforzar la seguridad en la zona y además realizar trabajo coordinado con el resto de las autoridades para lograr actuar en contra de organizaciones criminales que operan en la región. Dijo: Fuerzas Armadas ya van a ser permanentes, van a estar en el estado y asignadas, vamos a regresar el 30 Batallón de la Guardia Nacional y van a permanecer de manera indefinida. Va a ser su plaza para el trabajo que van a tener para la atención de la Riviera Maya. El trabajo de inteligencia será importante porque nos va a permitir direccionar las fuerzas operativas en su tarea. Habrá un solo elemento que coordine la inteligencia en el estado. Pasaría pues la Guardia Nacional de 250 a 450 integrantes para reforzar la seguridad en Tulum, donde el tiroteo dejó el saldo de 2 turistas extranjeras fallecidas. Y pues vamos a ver realmente cómo funciona. Aquí hemos platicado, Carlos, en su momento, además de todos estos eventos muy lamentables que hemos citado en las últimas 3 semanas en la zona de Cancún. Recuerdo que en el pasado hablábamos del cobro de piso que se hacía a los albañiles, incluso que estaban trabajando en la construcción de diferentes hoteles y que se veían obligados a pagar, pues eso, el piso al crimen organizado, mientras estaba pues edificando el hotel. Ojalá que la Guardia Nacional, si es que ya que van a estar ahí, que la Sedena, se ocupen de eso también y de muchas otras cosas que están sucediendo, porque claro, todo va coaligado, ¿no? Todas las actividades del crimen organizado van coaligadas. Estas cosas, los ataques, esto del cobro de piso, con la venta de drogas, con vaya usted a saber cuántas cosas más. Sí, desafortunadamente es una cadenita. Son una gran cantidad de factores los que generan este tipo de circunstancias. Y sin embargo, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues pareciera ser que no se están haciendo las cosas mal en el estado de Quintana Roo. Es más, desde la óptica del presidente López Obrador hasta se están haciendo bien. También se están haciendo que en la conferencia mañanera de este miércoles, desde Cancún, Quintana Roo, precisamente también, el propio presidente destacó la figura del gobernador Carlos Joaquín González. Es más, no destacó invitarlo a que lo ayude en su gobierno. Yo estoy muy a gusto con el trabajo que está haciendo el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, y terminando su tarea, su encargo, su mandato, vamos a hablar con él para convencerlo de que nos siga ayudando. Si lo decide, porque es voluntario, lo veremos en su momento. Bueno, pues que alguien le diga al presidente López Obrador lo que pasa en Cancún, lo que ha pasado en el estado de Quintana Roo. Para él pareciera ser motivo de orgullo y hasta de llevarse a ese gobernador a que le ayude al gobierno de la Cuarta Transformación. En fin. Recordemos que al presidente López Obrador no le gusta que lo liguen con cuestiones negativas, él siempre tendrá que ser ligado con cosas positivas. A ver cuándo se ocupan también del Estado de México, por cierto, dice Gustavo Fuerte, nos hace falta un batallón de seguridad en el transporte público en el Estado de México del gobernador Maniquí. Pues sí. Que por cierto, el gobernador Maniquí, como le dice, qué buena descripción, pues sigue muy activo. Hoy, por ejemplo, Nezahualcóyotl se convirtió en hashtag en tendencia de hoy. ¿Por qué cree usted? Pues porque allá anduvo el gobernador Alfredo del Mazo entregando salarios rosas. Ya sabe que para el gobernador del Estado de México todos son salarios rosas y así, nadando de a muertito, se la ha ido llevando y así se la va a seguir llevando. Y lo peor de todo, precisamente, lo peor de todo es, en pocas palabras, pues es como si no ocurriera absolutamente nada en el Estado de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador no dice nada tampoco de lo que ocurra allí, como sí dice de lo que ocurre en algunos otros estados. Por eso llama la atención y por eso es que también cuando se hablan de este tipo de temas, pues muchos resaltan el famoso pacto que se supone pudo haber existido entre el PRI y el presidente López Obrador. Porque no me va usted a decir que al PRI lo tratan muy bien en el gobierno de la 4T. No, hombre, ¿qué va? Dice Mayra Fabiola Guzmán Santoyo, hola Mayra, ay equipazo, nos dice, estoy muy preocupada por esos datos que están compartiendo. ¿No será que la cabecita blanca, megalómano, está preparando el terreno para transformar su mandato a un gobierno militar? Se los dice una nieta de un teniente coronel.
Admiro al ejército, pero no como un aparato para escalar a un mayor poder. Es uno de los grandes temores precisamente que hay. Y además hay ejemplos, abundan los ejemplos en la historia del mundo, en los distintos gobiernos, en donde tras darles demasiado poder al ejército, el poder ensoberbece y el poder transforma, pues el ejército llega a un momento en el que quieren más. El presidente López Obrador no va a ser eterno ni en el puesto ni en la vida, de modo que no puede garantizar que eso no suceda con el ejército mexicano. Y sí, en efecto, le está dando demasiadas cosas por hacer y mucho poder. Curiosidades, se me dice, qué curioso, el peje que presume no ser como los otros hace lo mismo que los otros, hace como que no pasa nada, ve otro México que no es real. Pues efectivamente, así es. Es que, ¿saben? Viven en otro mundo. Yo me acuerdo que cuando gobernaba Enrique Peña Nieto, uno de nuestros compañeros reporteros me decía que le ocultaban muchas cosas al presidente Enrique Peña Nieto. Decía, es que no les dicen las cosas. Él no sabe cómo están realmente las cosas porque su equipo, y parece que ese es el método, no le deja llegar la realidad. Quizás eso mismo está sucediendo con el presidente López Obrador. ¿Es eso o es que no quiere ver la realidad porque está trabajando, pues lo hemos dicho muchas veces, para su popularidad, para su propio ego, para sus cosas, pues para tratar de dejar, y no sé si lo logre, o bien o mal, sí lo va a lograr, pero no sé si para bien o para mal, para tratar de dejar una huella en la historia de la humanidad, en la historia de nuestro país. Y a propósito de lo que decía de megalómano, hay un artículo de nuestro querido amigo Pedro Arturo Aguirre, del que les voy a hablar, por cierto, el sábado en la entrega de los libros de Blanca Lolbe, que titula y lo publica para la revista Etcétera, AMLO el megalómano. Ya lo mandé por ahí al staff, a ver si podemos subir el enlace. No tiene desperdicio, de verdad. Este artículo que escribió hace un par de días Pedro Arturo Aguirre, de verdad no tiene desperdicio. Él tiene un libro que se llama Historia de la megalomanía mundial. Ahí está el artículo. Muchas gracias, producción. Y pues ahí está el artículo y parte de lo que dice Carlos. Efectivamente. Fitch Ratings ha confirmado la nota de México en BBB- y esto permite que mantenga su perspectiva como estable. Es información económica, pero valiosa, sobre todo cuando sabemos que algunos expertos dicen que ya no las trae consigo todas el presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que se refiere al crecimiento económico. ¿Se acuerdan que nosotros hemos estado hablando de este asunto? Bueno, pues ahora ya incluso se pone en tela de juicio la posibilidad de que crezcamos hasta en un 6%, que era lo que se decía que se iba a conseguir en este 2021. En ese contexto, la calificadora Fitch Ratings confirma la nota soberana de México en BBB- con perspectiva estable. Esa es buena noticia. Si bien identifica que la deuda pública de México es más moderada que las obligaciones que tienen sus pares de calificación, como la India, Chipre, Panamá, Rumania y Uruguay. La nota soberana de México se encuentra en el nivel más bajo del grado de inversión desde abril del año 2020, una indicación que favorece el acceso a financiamiento en condiciones más competitivas, tanto en plazo como en costo. Fitch reitera su estimación de crecimiento del PIB de México en este 2021 en 5.9%. La tiene alta, pero ya no llega al 6%. Y para el 2022 se explica que el crecimiento podría ser, según Fitch Ratings, de 2.8%. Esto no nos alcanza para recuperar lo perdido. Eso es lo malo y eso es lo que ponderan los analistas. Y vamos a hacernos esa pregunta importante, relevante, trascendental, pero sobre todo tradicional en este espacio informativo. Y la pregunta es... ¿qué sacamos? ¿O qué metemos? Del ropero. Que venga la respuesta, por favor. Va para allá. El Frente Frío número 9 va a recorrer rápidamente el norte, noreste y oriente de la República Mexicana. Originará lluvias puntuales intensas en Veracruz y Puebla, lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca y Tabasco.
La masa de aire frío que impulsa dicho sistema va a provocar vientos fuertes con tolvaneras, así como nuevo descenso de temperatura en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. El pronóstico es de heladas al amanecer en zonas altas. Además, se considera posible un evento de norte en las costas tamaulipecas y veracruzanas y rachas de 70 y hasta 80 kilómetros por hora de viento en el istmo de Tehuantepec, así como oleaje en el Golfo de Tehuantepec, por supuesto, oleaje de 1 a 3 metros. También canal de bajas presiones se está registrando sobre la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del Mar Caribe. Todo ello va a propiciar lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Pues regresan aparentemente las fuertes lluvias fuertes, de hecho, con muy fuertes y puntuales intensas. Ese es el pronóstico de lluvias muy fuertes con puntuales intensas. Es para el estado de Veracruz y de Puebla el pronóstico, considérenlo. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Nuevo León. Y lluvias aisladas solamente en Coahuila, Guanajuato, la Ciudad de México, el Estado de México y Tlaxcala. Mucho frío de -5 a 0 grados con heladas en las zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas de 0 a 5 grados Celsius como máxima, con posibilidad de heladas, por supuesto, en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Morelos y también la Ciudad de México. Heladas, atención para los lugares donde habrá heladas, hay que proteger a los animalitos, no dejarlos afuera, las plantas también en la medida de lo posible. Heladas en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz. Uy, es larga la lista. Larga la lista, ya bienvenidos los fríos. Y el calor, bueno, no se resiste, mejor dicho, a abandonarnos, no se quiere ir, y por lo tanto todavía habrá temperaturas de 30 y hasta 35 grados Celsius en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, calorcito. En lo que se refiere al viento, evento de norte, o sea, viento muy frío, con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec y con oleaje de 1 a 3 metros en el Golfo de Tehuantepec por la tarde o noche. Viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí. Evento de norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. En el Valle de México se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y con intervalos de chubascos en el Estado de México al finalizar la tarde. Viento de componente norte de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 grados Celsius y una máxima de 22 a 24, así como temperaturas mínimas de 0 a 2 grados Celsius en zonas altas que rodean al Valle de México. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 2 a 4 grados Celsius y máxima de 19 a 21. Perdón, el programa no circula, es que había yo cerrado el micrófono porque me dio tos, pero ya lo abrí. El programa no circula, funciona normalito, no hay cambios. Jueves 18 de noviembre deben dejar de circular los autos con engomado de color verde, terminación en sus placas número 1 o número 2. Y recuerden que precisamente es para estos autos, los de engomado verde, para los que ya se acaba la verificación en su segundo semestre, una vez que concluya el mes de noviembre. Así que, mucho ojo, no los vayan a agarrar desprevenidos y tengan que pagar más de 1,800 pesos por verificación extemporánea. El horno no está para bollos, ¿eh?
Dice Elizabeth Aguirre, el horno no está para bollos, pero me quisiera calentar un poquito con él. Tienes razón. Bueno, pues el tercer jueves de noviembre, que es se celebra el Día de la Empresa Social como un acto que forma parte de otro evento mayor y que es la Semana Global del Emprendimiento. Una empresa social es una organización cuyo objetivo es resolver ciertos problemas sociales, medioambientales y culturales y compatibiliza esta labor social con la labor empresarial, contribuyendo a conseguir buenos resultados. Este día surge con el objetivo de ofrecer la oportunidad a esas empresas de contar sus historias, mostrar qué las hace diferentes frente a las empresas tradicionales y acercarlas al público, permitiendo también que sus empleados se involucren en los objetivos. Así es que Día de la Empresa Social. Muy bien. ¿Saben lo que es un paciente anticoagulado? Bueno, pues es una persona con antecedentes de valvulopatías o de un síndrome coronario agudo. Estas personas deben tomar medicamentos anticoagulantes bajo prescripción médica para impedir la coagulación de la sangre. El objetivo, evitar embolias y trombosis venosas o arteriales. ¿Por qué les platico esto? Pues porque este 18 de noviembre es el Día Mundial del Paciente Anticoagulado. La UNESCO comenzó a celebrar el Día Mundial de la Filosofía, que es este 18 de noviembre, en 2002, pero fue hasta 2005 que se declaró su conmemoración oficial, el tercer jueves del mes de noviembre. La filosofía, que proviene de la palabra griega filosofía, que significa amor a la sabiduría y que es uno de los campos más importantes del pensamiento humano, pues aspira a llegar al sentido mismo de la vida, al estudio de la naturaleza, de la realidad y de la existencia y del comportamiento correcto e incorrecto. Celebra este Día Mundial de la Filosofía, la importancia del pensamiento psicológico y anima a las personas de todo el mundo a compartir su herencia filosófica entre sí, porque la filosofía es la base para la paz mundial. Dice Vale Lander, Día Mundial de la Filosofía. Pues sí, Día Mundial de la Filosofía. Qué bella ciencia es la filosofía, aunque hay filósofos a los que no se les entiende a gran cosa, como Kant, que escribió todo lo que escribió sin haber salido nunca de su casa. Increíble, pero cierto. ¿Por qué? Porque se metió en su mente. Ahí estaba todo. Ahí está la filosofía, precisamente. Otra efeméride sobre el arte islámico. ¿Sabe usted lo que es el arte islámico? Este estilo artístico corresponde justo a la cultura generada por la religión islámica. Bueno, pues en realidad esta arquitectura islámica, el arte islámico en general, se desarrolló desde el siglo VII hasta el siglo X, hasta el XVIII, hasta el siglo XVIII. Fueron 3 periodos bien identificados del arte islámico. El periodo de formación, que coincide con el califato omeya en el año 661, el periodo medio, que abarca la época de los califas abasíes en el año 750, y el periodo que transcurre entre esta conquista y el siglo XVIII. Bueno, pues el arte islámico también tiene su Día Internacional, este 18 de noviembre. Dice Vale Lander que la filosofía es la base de la ciencia, igual que la lógica. Y Elizabeth Aguirre dice que no sabía que había un Día del Arte Islámico. Nos dice, pero he visto muchas muestras de dicho arte y son espectaculares y sorprendentes. Uy, sí, ni qué decirlo. Hay un montón, no nos alcanzaría el programa para nombrarlas todas. Bueno, las rápidas, esta no es tan rápida, lo haré lo más rápido que pueda. En 1901, en el centro de la Ciudad de México, a las 3 de la mañana, la policía realiza una razzia en la calle de La Paz, hoy calle Ezequiel Montes. Arresta 41 varones, 22 vestidos de varón y 19 de mujer, y los lleva a la prisión Belén. Se libera a uno de ellos, don Ignacio de la Torre, que era el yerno del presidente Porfirio Díaz. Cesa es el evento conocido como el baile de los 41. Y esa ilustración que están ustedes viendo en la pantalla es una ilustración que a propósito del evento realizó nada más ni nada menos que el gran José Guadalupe Posada.
Hoy ya no sería políticamente correcto publicar una cosa de esta naturaleza con el lenguaje que utilizaba, pero en aquel tiempo era de absoluta vigencia. Ahí está la nota, pues en una caricatura como los cartones que vemos estos días, ¿no? Pero publicada con un lenguaje que, insisto, hoy ya no es políticamente correcto. Y ahí está la nota, en la parte inferior. Hace aún muy pocos días que en la calle de La Paz los gendarmes atisbaron un gran baile singular. 41 lagartijos disfrazados la mitad de simpáticas muchachas bailaban como el que más. La otra mitad con su traje, es decir, de masculino, gozaban al estrechar a los famosos jotitos, dice, vestidos de raso y seda. Al último figurín con pelucas bien peinadas y moviéndose con chic. Bueno, pues eso fue lo que escribió e ilustró José Guadalupe Posada en aquel 18 de noviembre de 1900, ¿qué dijimos? 1901. Vale la pena mencionar de entrada el título, Los 41. Sí, claro. Porque quitaron a uno, precisamente, eran 42, pero pues como tenía influencia porque era el yerno de Porfirio Díaz, quitaron el nombre de Ignacio de la Torre, que era el esposo precisamente de la hija de Porfirio Díaz. Por eso llama la atención el baile de los 41. Para bailar se necesita hacerlo en parejas y allí pues alguien nos quedaba sobrando, pero esa es la razón, porque gracias a Porfirio Díaz pues no se colocó el nombre de su yerno. Ya de por sí, imagínense el quemón en aquel entonces. Hay una película que es del año 2020, dirigida por David Pablos, y se llama precisamente El baile de los 41. Es del año 2020 y la protagoniza Alfonso Herrera, un actor popular mexicano. Se transmite, la están pasando, la encuentran, mejor dicho, si la gustan ver, en Netflix, si no me falla la memoria. El baile de los 41. Dice Caosfera que desde ahí la mala fama del 41, y por acá nos dice Vale Lander que ahí en Querétaro, un lugar conservador, una de las calles del centro histórico, así se llama precisamente, el baile de los 41. Bueno, la que sigue. La que sigue, 18 de noviembre, pero de 1928, Walt Disney crea el primer cortometraje de Mickey Mouse. Ese es miren, ahí está uno de los primeros Mickey Mouse, pues es data de 1928, ¿qué tal? Y en 1945, en la Ciudad de México, México recibe con desfile militar al Escuadrón 201 a su regreso de la Segunda Guerra Mundial. Un 18 de noviembre, pero del año 2011, para los más contemporáneos, se lanza la versión oficial de un videojuego muy famoso que se llama Minecraft. Esta versión oficial se lanzó en el año 2011. Y fue muy, muy popular. Yo no sé si se sigue jugando, pero en su momento era muy popular Minecraft. Bueno, nos vamos, que ya lo hicimos esperar mucho, a lo que sigue. Precisamente lo que sigue es darle la bienvenida al profesor Arturo Lechuga Lozano, mejor conocido como el Mariachi Ninja. Bienvenido, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches, Blanquita, hola. Carlos, Carmen Castro, Caosfera, la producción, muchísimas gracias. Y bueno, viendo los últimos eventos de estas semanas y además haciendo recuento porque no dejamos de lado el tema que tiene que ver con derechos humanos y prisiones injustas, y se relaciona el tema porque tal vez lo habíamos mencionado de manera así de pasadita, esta situación de no está ocurriendo algo que evita que se muevan ciertas circunstancias en el país respecto al sistema de justicia, a las policías, etcétera. Entonces ahí se mencionaba algo respecto a si el presidente estaba logrando hacer ciertos cambios en el poder judicial o en las fiscalías que ya son autónomas y no dependen de él, pero veíamos que se estaban atorando temas como esto de las leyes de amnistía, que por qué no se estaba aplicando la federal, pues, o sea,
prácticamente muy pocos liberados, a pesar que incluso una senadora que es Néstora Salgado, pues ahí estaba con una lista de personas que tendrían que ya estar libres. En los estados donde se aprobaron las leyes de amnistía, pues no avanzaba gran cosa. En el Estado de México esta situación pues es también seria, hay una comisión legislativa, pero el cuestionamiento es, ¿y qué está pasando con el Poder Judicial? ¿Está pudiendo el presidente con el Poder Judicial de este país? Ya vimos la situación con Arturo Saldívar Lelo de la Rea, pues no se pudo realizar esta situación de que se ampliara su mandato 2 años más. Los propios integrantes de la Suprema Corte de Justicia, de los 11, pues votan en contra de que se le amplíe un periodo. ¿Cuál es la situación? Que 3 de los actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia pues fueron propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y probablemente logre un cuarto. Pero entonces tendríamos que preguntarnos si realmente está logrando el presidente, a pesar de las designaciones de estos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, si están votando a favor de lo que él está proponiendo, y parece que hay un atorón. El periodista Salvador García Soto lo toma este tema, que volvemos a mencionar esto, pues veíamos que el presidente estaba logrando ciertas situaciones en el legislativo, bueno, pues pierden ahí diputados, se pelea con el INE y lo pone contra las cuerdas, pero con el Poder Judicial está ocurriendo una situación pues que ya se les está saliendo de control. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está por salir Fernando Franco González, uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. El presidente propone una terna. Por cierto, ya hay unos personajes que ya por ahí han estado sonando, luego los proponen para la judicatura, etcétera. Hay Bernardo Batis, de origen panista, pero que se sumó a las luchas de izquierda, es uno de los propuestos. Verónica de Gives, Loreta Ortiz, y bueno, de ahí tendrá que salir uno de los integrantes, si pasa bien en cuanto a la aprobación, que se tendrá que dar, si no el presidente lo puede designar directamente, si por ahí se atora algo con los diputados o el Senado. Pero de los que ya había nombrado el presidente está Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Moza. Pues, ¿qué pasó con estos 3 integrantes de la Suprema Corte de Justicia? Pues votaron en contra de que se ampliara el mandato de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Y ellos fueron designados por el presidente, bueno, propuestos por el presidente, y están formando parte de este Poder Judicial, de esta Suprema Corte de Justicia, y ahí parece que se está atorando esta situación. No lo podemos desligar de los otros temas porque decíamos, parece que esto tiene vida propia. Las fiscalías, el Poder Judicial, incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que de pronto el presidente no ha logrado también tener avances significativos en esa parte. Parece que tiene vida propia, y obviamente porque hay una situación de su conformación, de esto que mencionábamos, bueno, pues gente muy relacionada con el poder de gobiernos anteriores, no se mueven, los vuelven a reciclar. Bueno, hemos hablado de estas personas ligadas a Genaro García Luna, y dirían, bueno, pues ¿por qué está esta situación del Poder Judicial? Pues de pronto vemos cosas extrañas. Nosotros estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia, pero de pronto, por ejemplo, en el Estado de México, que hace poco fue el relevo del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la CODEM, pues una exintegrante del Poder Judicial fue designada titular de la CODEM, de nombre Mirna García Morón. Entonces, pues bueno, eso tendría que también causar cierta perspicacia, ¿no? ¿Cómo es que el Poder Judicial coloca a gente cercana a ellos hasta en comisiones de derechos humanos? Entonces, esta situación se está complicando para el actual gobierno, a pesar de que va a tener 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia propuestos por el presidente, colocados ahí porque la mayoría de Morena les dio la oportunidad de ponerlos, y que de pronto pues cambien cierto sentido y estén incluso votando en contra de una ampliación de mandato, de algo que tal vez pues como poder independiente, al final pues ellos están viendo por sus propios intereses, que eso va en detrimento de varias cosas. Volvemos a mencionar el tema, por ejemplo, de las leyes de amnistía, por qué la lentitud, por qué no se aplica, ven por sus intereses,
de pronto Arturo Saldívar Lerdo de la REA hace declaraciones interesantes, por ejemplo, de que en las prisiones de este país pues hay mucha gente pobre, culpada de delitos que no cometió, pero todo eso se queda en letra muerta, Blanquita y Carlos, cuando vemos esta situación de que al final el Poder Judicial o las fiscalías ahora independientes o las policías siguen actuando ellos de otra manera, como si estuvieran en otro país, como si estuvieran en los años 70. O sea, esto no está cambiando, no está avanzando, no hay manera de presionarlos. Si la opinión pública se volcara en contra de ellos, realmente habría un cambio si no se está logrando en este momento. Y esto puede representar uno de los grandes tropezones del actual gobierno. O sea, que no logre ningún cambio significativo, que va a haber una reforma precisamente para el Poder Judicial, pero no van a tener a Arturo Saldívar para que respalde esa reforma, y si esa reforma pues se va a enfrentar a estos obstáculos de grupos ahí ya muy bien colocados, unas aristocracias dentro del Poder Judicial, pues ¿qué va a pasar? O sea, va a ser tal vez uno de los pendientes o de las cosas que no va a lograr el presidente, y bueno, eso va en detrimento de millones de mexicanos, Blanquita y Carlos. Eso nos debería de preocupar por estas situaciones que pues no abona y no avanza en cuanto a la impartición de justicia o a que se combata realmente la corrupción al interior de un poder, uno de los 3 poderes de este país, Blanquita y Carlos. Ay, pues el panorama es muy oscuro. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha reconocido que se tienen que dar resultados en materia de seguridad. No recuerdo exactamente cuál fue la frase que utilizó, pero la parafraseo y dijo algo así como: si no damos resultados en seguridad, de nada habrá servido esta cuarta transformación. Y lo malo, pues es que ya lleva más de 3 años de gobierno y desafortunadamente ni las cifras ni la percepción abonan para decir que se están haciendo las cosas bien, y eso de verdad, como bien dices, pues debería preocuparnos, Mariachi, porque entiendo que tenemos una oposición prácticamente en el hoyo, pero esa no tendría que ser la fortaleza y la confianza de este régimen, el decir, bueno, pues qué importa, pues es que tenemos una oposición que ni aunque le inyectáramos nosotros recursos, ni así nos van a ganar. Pero parece ser que a eso se están arrimando, ese es el consuelo. Qué triste que tengamos entonces que ver los mexicanos que para tratar de encontrar un cambio, pues vamos a tener que elegir de 2 sopas. La primera, la de, pues tienen que volver a votar por nosotros para que esto se concrete y los cambios lleguen a donde ustedes desean. O la otra, pues hay que regresarnos con los anteriores, pero de verdad, de los 2 caminos, uno se haría que hubiera un tercero, ¿no? Pues sí, les digo, o sea, lamentablemente, pues en el caso del Poder Judicial, pues quien gobierne, o sea, si gobiernan ellos o gobiernan los de enfrente, pero Claro. está completamente inamovible la situación de corrupción en el Poder Judicial, bueno, Eso. o sea, pues no va a pasar nada. Le acaban de otorgar un amparo al gobernador de Tamaulipas, al que según está desaforado y que supuestamente iba a haber desaparición de poderes, y resulta que le dan un amparo, o sea, pues ahí está una situación bien extraña, porque hay un beneficio para unos pocos y para millones de mexicanos, o para miles, por ejemplo, que viven situaciones complicadas, porque, no, hombre, pues es que en el caso de Israel Vallarta nos decía Mari Sainz, pues es que no quieren revisar que porque son 40 tomos, pues sí es obligación revisarlo, o sea. Para eso les pagan. Para eso les pagan. Hay personas en prisión injusta y ahí sí, pues no quieren entrar, porque obviamente sería reconocer que están haciendo un mal trabajo, que están beneficiando a unos pocos y están en detrimento de miles de personas que están injustamente presas, y pues esperemos que haya un avance, quisiéramos que hubiera un avance más rápido, pero está muy complicado, o sea, y en esta situación sabemos que el presidente se va a enfocar en pelearse con los que sabe que están débiles, pero con estos que son un poder sumamente afianzado, es inamovible, pues no, se va a echar una bronca adicional, diría. Y pues sería, con esto concluyo, Blanquita y Carlos, muy complicado enfrentarse a un poder judicial tan cimentado de tal manera, pero con los otros, pues sí se pone, porque sabe que están débiles.
Pues sí. Sí, y el Poder Judicial no nada más es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino todo un entramado muy complicado. Creo que hoy estamos viendo una crisis, estamos viendo muy claramente una crisis que hemos venido padeciendo desde hace muchos años. No es una crisis gestada en los últimos 3 años, es una crisis que ya veníamos arrastrando, solo que ahora se hace más evidente por las circunstancias actuales, ¿no? Así es, Yo no Blanquita. sé cómo lo veas tú, Mariachi, pero estaría bastante bueno, o más bien se necesita que surja una nueva vía, ¿no? Algo diferente, un grupo distinto que trate de verdad, pues de ser un poco más de centro, no sé, siento yo que el hecho de que estemos yéndonos a los extremos, tanto en un lado como en el otro, no permite que avancemos, como que nos mantiene en un impas. ¿Crees que pudiera existir la posibilidad de una nueva vía, de otra versión, de otro grupo que surgiera por ahí de alguna forma? Yo lo veo prácticamente imposible, pero pues es que no encuentro opciones, Mariachi. Socialdemocracia, hay quienes vienen hablando de socialdemocracia desde hace un tiempo, ¿no? Así es. De pronto no me gusta tanto entrar a la parte, a pesar de que me gusta la cuestión política, pero me parece que más bien los ciudadanos tenemos que ir a la parte de nuestros derechos e impulsarlos, porque de pronto pues, hablamos que hay una izquierda social y una izquierda política, y yo con la izquierda política no me llevo. Ahí tendríamos que decirles que cuando llegan al poder, de pronto se olvidan de muchas situaciones en las cuales se apoyaron, que tiene que ver con la defensa de los derechos de los ciudadanos, derechos reproductivos, derechos de manifestación, derechos para la educación, de salud. Entonces, de pronto me preocupa cuando se hablan de otras vías, porque luego de repente tienen más bandazos hacia la derecha ciertas personas en contra de los migrantes, en contra de las mujeres. Entonces, ahí de pronto me preocupa cuando se habla de, y si hay otra opción, porque luego de repente se van para el otro extremo cuando no se ven avances y aparece tal vez un líder muy carismático y de pronto un Donald Trump o un Jair Bolsonaro. Entonces sigue habiendo este problema de los ciudadanos que le delegamos a un político, a un líder carismático, algo que tendríamos que estar nosotros exigiendo, y a los políticos porque son nuestros representantes, pero pues habrá que ver si nosotros como ciudadanía despertamos, nos ponemos las pilas. Obviamente hay condiciones de pobreza en este país que impiden que las personas tal vez participen más, los horarios de trabajo, las mamás que tienen que lidiar con familias completas. Entonces, híjole, pero sí habría que ver que en algún momento los ciudadanos tomemos esto. Las luchas ciudadanas deben de ser de los ciudadanos y no de los políticos, porque luego de repente pues, se olvidan y luego terminan militarizando la seguridad pública, incluso más que a los que criticaban, y le dan muchísimo poder al ejército y obviamente no se quieren pelear con el Poder Judicial, al final terminan pactando. Esas son las cosas que nos preocupan. Fíjate que si la sociedad no despierta y no lucha por sus derechos, el riesgo que corren las sociedades es permitir que haya un gobierno autoritario. Claro. Y ese gobierno autoritario puede ser representado o tomado por una persona, por una institución, le hace el ejército, o bien por un monarca. Son las 3 posibilidades. ¿Cuál queremos? Ninguna. Ninguna de esas, porque sí, son lesivas. Pero bueno, Blanquita y Carlos, pues les agradezco que nos permitan hablar de estos temas. Les mando un gran abrazo. A ti. Les mando un gran abrazo y que tengan excelente noche. Nos vemos. Igualmente para ti, Mariachi. Hasta luego. Ahí estuvo la Madrugueña Express con el Mariachi Ninja, siempre sin desperdicio. No me va usted a decir qué. Yo me equivoco. Y para suavizar el sentimiento, vámonos a lo que sigue. Y lo que sigue son las buenas de la media. Primera buena de la media, no sin antes agradecerle a José Antonio Cruz Peinado, nuestro corresponsal de las buenas de la media, por la labor de todos los días. Gracias, José Antonio. Esta tiene que ver con el Canelo Álvarez. Hará una donación para tratamientos de niños con cáncer. El boxeador Saúl El Canelo Álvarez ya lo hizo. Ya donó $1 millón a la Asociación Civil Nariz Roja, que apoya a pacientes de cáncer. Donó $1 millón a esta asociación civil que existe en Guadalajara. La Asociación Campeones de la Vida NRAC, Nariz Roja, Asociación Civil, fue la que dio a conocer a través de todas sus redes sociales que gracias a esta donación pudieron alcanzar y hasta superar por mucho su meta
la cual sobrepasaron por más de 900,000 pesos. Bueno, pues ahí está precisamente el Canelo Álvarez mochándose, como se dice coloquialmente, colaborando, y bien lo menciona Elizabeth Aguirre Rodríguez, esta es una buena de la media, muy altruista. Que yo diría muy bien por el Canelo, da otra vez muestra de gran solidaridad y empatía, pero no debería ser necesario que Nariz Roja hiciera estas campañas para darles a los niños enfermos de cáncer lo que el gobierno no les está dando. Bueno, la siguiente buena de la media, celebrar el super chat de nuestro querido amigo el Mariachi Ninja, y para ello llamamos a Corcorito. Ay, hace mucho que no lo veía. Venga, Corcorito. Ya lo extrañábamos, claro que sí. Gracias, Mariachi. Apoyemos al equipazo, dice el Mariachi. ¿Se apoyó? Sí, sí se ve. Sí se ve, gracias. Bueno, hay un rayo de esperanza para las mariposas monarca naranjadas y amarillas que están en la lista de los animalitos en peligro de extinción. La cantidad de mariposas que pasan el invierno en la costa de California ha aumentado luego de que su población, que es un buen barómetro de la salud del ecosistema, alcanzase sus mínimas históricas el año pasado. Los expertos lo atribuyen a una declinación en el cambio climático, en la destrucción de su hábitat y a la escasez de alimentos debido a las sequías. La Cersei Society contó menos de 2,000 mariposas en esa zona el año pasado, una merma enorme respecto a las decenas de miles contabilizadas en los últimos años y a los millones que posaban en los árboles de la faja, que va del condado de Mendocino en el norte de California hasta Baja California en México en la década de 1980. Bueno, ahora se instalan, por cierto, más que nada en la zona costera del centro de California. Pero el conteo oficial de este año comenzó el sábado, durará 3 semanas. Sin embargo, hay un recuento preliminar de investigadores voluntarios e indica que, recuerdo, el año pasado contaron 2,000. Bueno, hoy un conteo preliminar indica 50,000 mariposas. Esto de acuerdo con Sari Jepsen, directora de la unidad de especies en peligro de Cersei Society for Invertebrate Conservation. Esto no quiere decir que se ha recuperado la población, pero nos sentimos muy optimistas y felices de que estas monarcas estén aquí y de que nos den un poco más de tiempo para trabajar con miras a la recuperación de sus migraciones del oeste del país. Bueno, esto podría decir que si bien no están recuperadas, por lo pronto podría verse una esperanza de que salieran de la lista de los animalitos en peligro de extinción. Esta es una buena de la media, dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, muy colorida. Vamos con otra buena de la media. Esta está bastante interesante. Resulta que Snoopy va a volar al espacio antes que muchos de nosotros, como quisiéramos tal vez. El Snoopy se va a ir a la luna, efectivamente. La NASA lo va a enviar en la misión Artemis 1. Esta misión llevará al icónico personaje, disfrazado por supuesto de astronauta. La NASA lo va a enviar en esta misión que se llevará a cabo a principios del año 2022 desde el Centro Espacial Kennedy de Florida. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio llevará a Snoopy a través de un muñeco de felpa vestido de astronauta. ¿Por qué o cuál es el objetivo? Se preguntará usted. Bueno, lo que pasa es que en realidad esta misión, Artemis 1, está programada para el mes de febrero próximo. Y de lo que se trata es de un recorrido sin astronautas con el objetivo de probar los sistemas del cohete Space Launch System y de la nave Orión, naves con las cuales la NASA espera poder orbitar la Luna en futuras misiones, entonces sí, ya con tripulación. Entonces, para probar estos sistemas del cohete Space Launch System y de la nave Orión, es que lanzarán esta primera entrega
esta primera misión con Snoopy de felpa vestido de astronauta, y esta, pues definitivamente, es una buena de la media, muy espacial. Midas es adorablemente raro. Es un gatito, una gatita. ¿Por qué es adorablemente raro? Pues tiene 4 orejas. ¿Sí? 4 orejas. Se llama Midas. Fue recientemente adoptada. Es la nueva mascota favorita en las redes sociales por este peculiar defecto, entre comillas, genérico, llena de ternura a quienes la han visto, y se ha robado el corazón de cientos de internautas gracias a sus lindas 4 orejas. De modo que las fotografías virales de la gatita la han convertido en toda una celebridad en redes sociales. Ya supera los 60,000 seguidores en su cuenta de Instagram. Es un animalito que fue adoptado. Fue adoptada por una familia. La gatita nació en las calles de Turquía el pasado mes de julio, y según Canis Dosemechi, la actual dueña de la gatita, Midas estaba escondida del frío junto con sus 6 hermanos. En cuanto ella la observó, se convenció de adoptarla con sus 4 orejas. Midas, dijo, nació bastante pequeña, por lo que sus orejas eran muy evidentes. Fue llevada de inmediato al veterinario para analizar su audición, pero el diagnóstico fue positivo. Tener 4 orejas no le perjudica en lo más mínimo. Oye de manera normal, puede escuchar bastante bien. Tiene actualmente 4 meses. Ella tiene 2 orejas pequeñas justo delante del par regular. La gatita tiene una inusual mutación genética, dicen los veterinarios, que no deja de ser tierna para todos. La ahora dueña dice: cuando la levanté, ella ronroneó y frotó su cara con la mía. Decidí llevar a Midas a nuestra casa en ese instante. Y dice que no se arrepiente de la decisión porque fue como amor a primera vista, y ahora que es una estrella del Instagram, pues con más razón. En las redes sociales escribió la mujer: hay muchos gatos y otros animales de todas las formas y tamaños que también buscan sus hogares para siempre. Midas, con todos sus 4, encontró hogar para ella y sus 4 orejas. Elizabeth Aguirre dice que esta es una buena de la media felinamente acústica. Pues sí. Pues se ve algo extravagante, ¿no? Bastante. Tierna. Sí, parece, se ve curiosa. ¿Parece qué? Fauno. Ándale, sí, como un personaje mítico, ¿no? Mitológico, sí. Mitológico, exactamente. Muy bien. Pues hasta aquí. Las buenas de la media. Y no hay plan B, dice el presidente López Obrador, para el Tren Maya. El presidente asegura que va a estar funcionando a finales del 2023. De los 8 tramos que conforman esta obra, el presidente dijo que ya se han registrado problemas en el número 5, y esto se debe a los derechos de vía en la obra que realiza la Sedena y Grupo México. Lleva buen avance, dice el presidente, en todos sus tramos. Requiere de mucho trabajo, por eso estamos evaluando constantemente. Hay que tomar en consideración que se tratan de 1,500 kilómetros. No hay plan B. Vamos a terminar a finales del 2023. Debe operar todo el Tren Maya. Eso fue lo que dijo en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, por cierto, mencionó también que todo el Tren Maya va a estar a cargo su operación, su enajenación de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo mismo que la terminal aérea del Estado y muchas otras obras más, la propia terminal aérea Felipe Ángeles. Habló de un aeropuerto en Campeche y dijo que estas obras también van a estar a cargo de la Sedena. En pocas palabras, dijo el presidente, y tocó madera, dijo, es para que, en caso de que en un futuro nuestros adversarios regresen al poder, no caigan en la tentación de querer privatizar esto que son obras para los mexicanos. Es el argumento del presidente.
Y bueno, continúa la pugna por los dineros por parte del Instituto Nacional Electoral y la Federación. Van a formalizar desde el INE la promoción de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la determinación de la Cámara de Diputados de recortarle 4.913 millones de pesos, recursos que estarían destinados a los eventuales ejercicios de revocación de mandato y consulta popular. Sin embargo, el consejero Jaime Rivera sostuvo que con independencia de que se reúnan las firmas, si el INE no cuenta con los recursos materiales para organizarla, no emitirá la convocatoria. Aseveró que el instituto está comprometido a cumplir el mandato legal. No es que el INE no quiera hacerlo, quiere hacerlo, pero no depende todo del instituto. Subrayó además que un aspecto central para garantizar la imparcialidad y legalidad es la integración e instalación de 162,000 casillas, para lo cual se requiere visitar 12 millones de ciudadanos y capacitar 5 por cada casilla. Solo este proceso implicará una partida de al menos 2.500 millones de pesos. Muy bien. Hablemos de coronavirus. México reporta una tendencia creciente de fallecimientos por COVID-19, es lo que dice la OPS. La Organización Panamericana de la Salud es la que explica que las muertes por COVID-19 han disminuido un 17% en América durante la última semana. No obstante, los países más poblados como Estados Unidos, Brasil y Colombia experimentan una nivelación de las nuevas infecciones tras semanas de tendencias a la baja. Y México está reportando una tendiente creciente en nuevas muertes, y en el Caribe, Trinidad y Tobago han tenido también un fuerte aumento de fallecimientos a medida que las camas de terapia intensiva se llenan de pacientes con COVID-19. Pues ahí hay una alerta, pues, en pocas palabras, de la Organización Panamericana de la Salud, que habla de que empiezan a crecer las muertes por COVID-19 en México. ¿Será que ya vendrá la cuarta ola? No lo podemos saber todavía. En lo que se refiere a las cifras precisamente, la Secretaría de Salud reportó que hasta este miércoles, el 17 de noviembre, se han registrado 3.851.079 casos de contagios acumulados de COVID-19 y ha sufrido 291.573 defunciones por la enfermedad nuestro país. Se han sumado en las últimas 24 horas 3.836 contagiados y 332 muertes. La jornada anterior, el número de muertes fue de 37. Ayer en el programa de En Punto de Denise Merker se daba a conocer que se están renovando dirigencias sindicales en Pemex, pero desafortunadamente pareciera ser que la sombra, el fantasma o la figura, como usted lo quiera decir, de Carlos Romero de Champs sigue presente. Ayer se daba a conocer que precisamente en la sección 1 y en la sección 10 habían ganado candidatos únicos porque no habían tenido contrincantes, y curiosamente esos candidatos únicos que ganaron en la sección 1 y en la sección 10 pues eran personajes estrechamente ligados a Carlos Romero de Champs en sus tiempos de gloria. Bueno, pues en entrevista tras su cierre de campaña, ahora en la jornada dan a conocer que Héctor Sosa Rodríguez, hombre también afín al exdirigente Carlos Romero de Champs, ya rindió protesta como candidato único a la Secretaría General, pero en este caso de la sección 34 del sindicato. En pocas palabras, y para que quede claro lo que queremos decir con esta información, es que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, simple y sencillamente no está haciendo absolutamente nada para garantizar que haya elecciones libres de dirigentes en el sindicato petrolero. Y quienes están ganando supuestamente de manera legal, pero la realidad es que no tienen contrincantes, están yendo como candidatos únicos y son figuras estrechamente relacionadas con el corrupto de Carlos Romero de Champs. ¿Cuál cambio? ¿Cuál diferencia en Pemex? Pues hasta ahorita ninguna, por lo menos.
Sí, bueno. Nos pide por acá Adriano Soto, déjame contestarle. Dice, comentemos lo de los cambios del programa. Ahora es que ya me quiero dormir y sin esa información no lo puedo hacer. Es que los estamos analizando, todavía no hemos tomado una determinación, una decisión definitiva, por eso no los podemos comentar, pero no se pierdan los programas, no se pierdan las próximas emisiones. También nos pregunta por acá Miguel Ángel Moctezuma Terrones de que en Veracruz encontraron una fosa con 30 cuerpos de personas con documentos personales. ¿Saben algo? De los documentos no, pero sí hubo el hallazgo no de 30 cuerpos, sino de 65 cuerpos y al menos 5,000 restos humanos en una fosa clandestina ubicada en una laguna del puerto pesquero de Alvarado, allá en Veracruz. Tras un trabajo que finalmente rindió fruto, un trabajo de 2 años, llevado a cabo por integrantes del colectivo Solecito. Han trabajado desde 2020 y por diferentes periodos en esta zona conocida como el Arbolillo para buscar a víctimas de la guerra, cárteles de la droga y entre cárteles de la droga y el Estado mexicano. Esta organización alertó que si continúa la búsqueda de restos humanos en esta fosa se convertirá en un nuevo capítulo de horror de Veracruz, que ya de por sí ocupa el primer lugar nacional por número de fosas clandestinas halladas. Así es que esta es considerada la fosa clandestina más grande de Latinoamérica, con hasta ahora 300 cuerpos desenterrados y más de 22,000 cuerpos humanos. Sin embargo, muy a su pesar, vislumbran que esta fosa de El Arbolillo podría incluso ser más grande. Fue descubierta en 2017, lo que se sabe hasta ahora, Miguel Ángel. Muy bien, perfecto. Muchas gracias a Miguel Ángel Moctezuma Terrones por la consulta. Y pues bueno, prácticamente ya nos estamos despidiendo, Blanquita. Así es, ya nos estamos despidiendo. Nada más decir que en una determinación sin precedentes, el Instituto Nacional de Acceso a la Información ordenó a la Fiscalía General de la República hacer pública la carpeta de Odebrecht y además renovarla cada 3 meses, al tiempo que un tribunal revocó un amparo a Emilio Lozoya y ordena a la Fiscalía General de la República asegurar la casa que tiene en Lomas de Besares, al poniente de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí está. No sirvió de nada que su abogado quisiera entregar las casas de manera voluntaria para que lo dejaran en libertad, pero pues ahora de cualquier manera, más bien ahora por resolución judicial tendrá que ser el asunto de la casa Lomas de Besares. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Qué gusto que estén con nosotros en es nuestro día, recuérdenlo, redondo. Al rato, la transmisión como como en vivo. Muchas gracias a quienes se sumen a ella. Y en punto de las 19 horas, las charlas con el doctor Frisby. Así que aquí los estaremos esperando, ya lo saben. Nos vemos a las 19 horas de este jueves y luego a las 23 horas. Por lo pronto, recuerden que el equipazo Somos todos. Hasta entonces.